Ya, ahora sí. Ahí está grabando. Bueno, como les decía, mi nombre es Waldo. Vamos a ver el tema del método científico en esta primera sesión. Y hay gente que está entrando. Eh, Déjenme admitir a las que están ahí pendientes. Como les decía, vamos a ver el tema del método científico en esta sesión. Para verlo normalmente, yo acostumbro un poco recabar información de las concepciones que ustedes traen, porque el tema del método científico, quienes a lo mejor no han tenido algún curso formal de filosofía de la ciencia, que quizás la mayoría de ustedes, en realidad la mayoría de la gente que estudia ciencia como que tiende a ver este tema del método científico como algo más o menos zanjado, algo como obvio, lo que quiero tratar de recabar es qué tan obvio es para ustedes, ¿ya? Si es que es obvio, yo creo que no es obvio, ¿ya? Entonces, aquí en la primera diapo aparece una palabra que se llama epistemología, ¿no es cierto? Que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia cómo se genera el conocimiento y nosotros vamos a ver epistemología de la ciencia, obviamente, que es cómo se genera el conocimiento científico, entendiendo que hay otras formas de conocimiento. Y para empezar, ¿no es cierto? Yo me gustaría hacerles la pregunta y ustedes que me la respondan, ya sea en audio o por chat, ¿no es cierto? De cómo se genera el conocimiento científico, cuáles son sus concepciones. O sea, lo más probable es que ustedes me van a decir a través del método científico, pero quiero ir un poco más al inicio. O sea, para ustedes, ¿cómo se genera el conocimiento científico? O sea, ¿en qué se basa, en qué consiste el método científico, si es que lo quieren llevar a ese plan? Y necesito que me respondan porque necesito recabar información. Así que, por favor, los escucho o los leo, ¿no es cierto?, según ustedes, según sus concepciones que traen. ¿Cómo se genera el conocimiento científico? Piénsenlo. Y por favor, anoten o digan su respuesta. Aquí no hay respuesta errónea ni nada por el estilo, necesito recabar solamente información previa. A ver, dale. Lo escucho, lo leo. Necesito esa información. ¿Cómo uno parte, por ejemplo? Si ustedes le tienen que enseñar a alguien cómo hacer ciencia, ¿qué es lo que le dirían? Lo que primero que hay que hacer es, lo escucho. Bien. Vamos a ir leyendo entonces la respuesta, ¿no es cierto? Ya. Vicente dice, lo primero que hay que hacer es observar, aunque lo pone como pregunta, o sea, está entre respondiendo y dudando. Mauricio dice, se parte con la observación de un fenómeno. Camila dice, también observar, y lo pone como pregunta. Está media duditativa también. Esteban dice, buscar un problema puntual o como sociedad. Ya, hay una diferencia de opinión entre ustedes, ¿ya? Algunos plantean observar, otros partir de un problema. ¿Qué opina el resto? Ha opinado 4 personas. Y ya hay una pequeña diferencia entre ustedes, fíjense, para que vean que el tema no es obvio, ¿ya? De hecho, si le hacen la pregunta a científicos profesionales que no hayan estudiado filosofía de la ciencia, lo más probable es que también va a pasar un poco lo mismo, ¿ya? ¿Alguien más que quiera dar una opinión similar o diferente a lo que se ha dicho? Okay. Camila dice sentirse atraído a algún tema o fenómeno, ver cómo enfocarlo a algo que le interese a la persona. ¿Ya? Camila apela a una dimensión más psicológica o motivacional. ¿Ok? Buscar respuestas a fenómenos que no la tienen aún. Ya, Esteban también
apela al tema del fenómeno, pero lo asocia a buscar respuestas, es decir, entiendo que te refieres entonces a preguntas relacionadas con fenómenos que no tienen respuesta, ¿no es cierto? Súper. Lucía dice que puede ser tanto observar un fenómeno como buscar una problemática. Ya, ok. Eh, súper, súper. Ya, con eso ya tengo algo de información para partir. Eh, a ver, les voy a mostrar, ahora vamos a ir directo a Galileo, ¿ya? Si ustedes estudian esto, el libro de filosofía de la ciencia, bueno, ustedes se van a topar con, como la mayoría de esos libros son escritos por filósofos o por historiadores de la ciencia, normalmente lo que hacen ellos es relatar toda una historia de debates filosóficos respecto a esta misma pregunta. Yo personalmente no... Ah, hay gente que está esperando entrar. Eh, déjenme ingresar a los que faltan. Eh, ya, entonces normalmente, como yo les decía, hay mucho de libro escrito por gente que no es de ciencia, es gente que está más por el lado de la filosofía o de la historia. Lo que hacen es repasar más o menos la historia de la filosofía. O sea, empiezan desde la definición de lo que es ciencia casi desde los griegos, pasan por Platón, Aristóteles, recorren siglos y siglos de debates filosóficos. Sin embargo, para la gente que ya tiene estudios en ciencia universitaria, que tiene experiencia científica de alguna forma, mayor o menor, normalmente el periodo que a nosotros como científicos nos interesa más tiende a ser el periodo post-galileano, ¿ya? Por una razón bien simple, porque Galileo se le reconoce como el padre de la ciencia moderna, pero moderna ¿desde qué punto de vista? De la ciencia, voy a utilizar una palabra que yo no estoy muy de acuerdo con ella, pero para que entiendan a lo que me refiero, se le reconoce como el padre de la ciencia experimental, ¿ya? Pero ¿por qué no me gusta la palabra ciencia experimental? Porque el concepto de experimento tiende a ser como medio confuso, ¿ya? Se entiende, se entiende como experimento una observación, una medición en condiciones controladas y repetibles, ¿ya? Y es cierto que Galileo fue uno de los primeros, por lo menos los primeros que hay registro, digamos, quizá puede haber habido alguien previo a él, pero dentro de los que hay registro, fueron los primeros que recurrió a la experiencia observacional, ¿cierto? Para poner a prueba ideas consagradas, pero él apelaba a ideas, perdón, él apelaba a observaciones o mediciones que él le llamaba observaciones o mediciones repetibles, ¿ok? De hecho, la palabra experimento no existía en la época de Galileo, tuvieron que inventarla para referirse al tipo especial de observación a la cual se refería Galileo. Ya, no era una observación casual, no es que yo me topé con algo y me llamó la atención. Galileo decía, no, lo que a mí me interesa es repetir una y otra vez las observaciones para disminuir la duda, en el fondo. Eh, y desde ese punto de vista, Galileo, ¿no es cierto?, se le considera el padre de la ciencia moderna, y dentro de las observaciones más, digamos, las más representativas de la época galileana, está la observación de la caída de los objetos, ¿no es cierto?, en un plano inclinado, que es la que la gente asocia como que él se subió a la torre de Pisa y lanzó dos esferas, una de mayor masa que la otra, y mostró que caían al mismo tiempo, aunque el experimento real dice que fue en un plano inclinado, no fue en la torre de Pisa. Y la otra observación son las que están acá en esta foto, ¿no es cierto? Que Galileo mejoró un telescopio que ya existía y observó por primera vez los satélites de Júpiter, que sería la foto que está sobre la cabeza de Galileo acá, y observó por primera vez los cráteres de la Luna, ¿ya? Y respecto a la observación de Júpiter, ¿no es cierto? Que él no sabía que era Júpiter, él observaba que había un cuerpo, ¿no es cierto? Que en torno a él, él observaba, bueno, él no veía 4 puntitos, él veía 3 puntitos. Yo tengo los dibujos que hizo Galileo cuando observó Júpiter por primera vez. Él alcanzaba a ver 3 satélites, no 4. Él se daba cuenta que si observaba Júpiter todos los días, la posición de los satélites, como nosotros lo entendemos hoy en día, cambiaban de posición.
Entonces, él ahí, con una observación rigurosa y planificada, él estaba mostrando que esos puntos giraban o orbitaban en torno a Júpiter, ¿ok? Y esa observación fue súper importante porque él con eso decía que estaba derribando la teoría de Ptolomeo. Ya, recordemos que la teoría de Ptolomeo era que era una teoría geocéntrica, ¿no es cierto?, que decía que todos los objetos giran en torno a la Tierra. Y él, ¿qué es lo que decía? Él decía, mira, yo estoy mostrando que hay 4 objetos que no giran en torno a la Tierra. Y claro, los escritos dicen que él lo asociaba a que Júpiter era otro sol. Eh, y porque él defendía la teoría de Copérnico, que era la heliocéntrica, que los objetos giran en torno al Sol, y él veía en Júpiter otro Sol, por así decirlo. Y la otra cosa que él observó, ¿no es cierto?, fueron las imperfecciones de la Luna, los cráteres, ¿no es cierto? Y para él era importante esa observación porque también derribaba esa concepción de Aristóteles de que la creación, o sea, que en el fondo un objeto perfecto, una esfera, la concepción religiosa de la época pensaba que dado que la creación era hecha por Dios, los objetos tenían que ser perfectos, la luna por lo tanto era una esfera perfecta, y Galileo mostró que la luna no era una esfera perfecta, que tenía muchas imperfecciones, ¿ya? Entonces derribaba la teoría aristotélica de los cuerpos perfectos y además derribaba ciertas interpretaciones religiosas de la Biblia, ¿ya? Siento que Galileo era un tipo súper religioso. Bueno, Galileo casi lo matan, ¿no es cierto? Por eso, a un colega de él que dijo algo muy parecido a Giordano Bruno, que fue un tipo que imaginaba que había muchas estrellas en el firmamento, ¿no es cierto? Que cada una de las estrellas era un sol, y que habían incluso conjuntos de estrellas, ¿no es cierto? A Giordano Bruno lo quemaron vivo. A Galileo, como tenía amigos en la Santa Sede, dicen que era amigo del Papa, de hecho, no lo quemaron vivo, pero sí lo condenaron a arresto domiciliario hasta los últimos días de su vida. O sea, le costó bien caro. Eh, entonces, el caso de Galileo fue bien interesante porque cuando pasó, ¿no es cierto? Y ahí surgió la ciencia moderna y esta visión experimental se extrapoló a la química, se extrapoló a la medicina, ¿no es cierto? Bueno, la astronomía siempre se ha considerado como la primera física. Ahí surgió lo que se llama la ciencia moderna experimental y más o menos lo que se entiende hoy en día por método científico, ¿ya? El asunto está que, si yo tomo la respuesta de ustedes, uno podría pensar que más o menos se ajustan al caso de Galileo. O sea, por ejemplo, ustedes dicen observar un fenómeno, bueno, Galileo observó la Luna y los cráteres, ¿no es cierto? Observó objetos caer, ¿no es cierto? Y uno podría pensar que Galileo hizo más o menos lo que ustedes están planteando, ¿ya? Incluso los que dijeron que se parte con alguna pregunta o algo que uno le llame la atención, ¿no es cierto? Bueno, Galileo, me imagino, ¿no es cierto?, que habrá respondido la pregunta, ¿no es cierto?, del movimiento de los astros y habrá concluido que el movimiento de los astros no era en torno a la Tierra, ¿ya? Entonces, uno podría encontrarle como varias coincidencias a lo que ustedes están planteando. Como ya les mencioné, la palabra experimento no existía ni en latín, ni en el idioma nativo de Galileo, que era el italiano, y tuvieron que inventarlo, ¿ya? De hecho, hay idiomas que todavía no tienen la palabra experimento, utilizan la palabra experiencia, no tienen una palabra especial para experimento, ¿ya? Bueno, siempre pongo estas fotos que son fotos que tomé yo tengo un telescopio, y un poco para fanfarronear de mi telescopio, ahí yo tengo fotos de Júpiter a la izquierda con los satélites, y ya con un poco más de zoom, Júpiter a la derecha, donde se ven un poco las líneas de Júpiter. Fíjense que el telescopio de Galileo, dada la fecha que lo hizo obviamente, ¿no es cierto?, es un telescopio bien humilde, ¿ya? O sea, hoy en día ustedes van y se pueden comprar un telescopio mejor que el de Galileo, y no es tan caro, o sea, por 200.000 pesos se podrían comprar un telescopio y ver una cosa parecida a esta, ¿ya? Entonces la progresión de los telescopios ha avanzado mucho desde la época de Galileo, y hoy día obviamente vemos muchas más cosas. Luego de Galileo, ¿no es cierto?, vino una serie de otros casos emblemáticos, algunos que ustedes conocen, ¿no es cierto? El caso de Pasteur, de Fleming, en la época más moderna de Watson y Crick, ¿no es cierto?
Y uno podría pensar que el esquema que siguen ellos, ¿no es cierto?, es muy parecido al esquema que sigue Galileo, en el sentido de que ellos hicieron observaciones en condiciones controladas, y de ahí empezaron a generar conocimiento, ¿ya? Ahora, para hacerlos pensar, ¿no es cierto?, y le puede volver a hacer la pregunta, eh, esta visión de que la ciencia comienza con la observación de un fenómeno o con una pregunta que surja de un fenómeno, eh, si bien es cierto, en muchos casos se vio que más o menos calzaba, ¿no es cierto? Empezaron a surgir algunos ejemplos dentro de la misma ciencia moderna que ponían un poco en duda esa forma de ver la ciencia, ¿ya? Esa forma de ver la ciencia que parte de lo fenoménico. Se le llama empirismo, ¿ya? O sea, ustedes tienen una visión empirista de la ciencia y de hecho la mayoría de la gente que trabaja en ciencias naturales la tienen, ¿ya? O sea, lo que ustedes tienen como visión es lo más común, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Que empezaron a surgir desarrollos científicos digamos, en dimensiones o niveles de la realidad que no son fenoménicos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros que estamos metidos en el campo de la química, fíjense que nadie en la vida ha visto un átomo. Entonces, claro, si uno dijera, haga ciencia en química y tomara un poco lo mismo que ustedes respondieron, de ir a observar un fenómeno que no le llama la atención, y yo le digo, bueno, pero la química estudia los cambios de la materia a nivel atómico molecular. Entonces, ¿qué veo? Si los objetos de estudio de la química no los puedo ver, ¿cómo hago ciencia? Y eso que yo le estoy mencionando para la química es extrapolable a varias otras áreas. Por ejemplo, la gente que trabaja en cosmología y que genera conocimiento relacionado con el origen del universo. Nunca nadie ha visto el origen del universo, ¿no es cierto? Y hablan del Big Bang, hablan de electrones, de fuerzas, de cuantos, y son aspectos que nadie ha visto, ¿no es cierto? Se empezaron a generar como los conflictos de decir, claro, la visión empirista de la ciencia en algunos casos se ve muy claramente, ¿no es cierto?, en los casos que mencionamos anteriormente, pero cuando uno empieza a irse a terrenos inobservables, la teoría atómica es una de ellas, ¿no es cierto? La teoría de la evolución es otra, o sea, uno no ve la evolución como proceso, no se ve en una escala humana, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con esos casos? ¿Cómo queda la generación de conocimiento en esos casos? Entonces, en esos casos, ¿no es cierto?, les hago la pregunta reflexiva. ¿Qué pasa en esos casos? Repito, en los casos de campos de conocimiento que hacen referencia a ámbitos inobservables de la realidad. ¿Cómo se genera conocimiento ahí? Los escucho, los leo. Quiero saber sus opiniones, sus reflexiones o sus dudas, ¿ya? Desde una respuesta hasta no tengo idea, es válido, ¿ya? Dudas, consulta ahí. ¿Qué piensan con ese caso? ¿Los hace dudar o mantienen su postura empirista? ¿Sí? ¿Alguien que quiera opinar? Francisca dice, se genera conocimiento relacionado a lo macro, relacionando lo macro con lo micro. O sea, claro, lo que dice Francisco, ¿no es cierto? En algunos casos es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay ámbitos de la química en donde uno puede decir, mira, si bien es cierto, la química se refiere a lo micro, pero se conecta con lo macro. Por ejemplo, les pongo un caso. Claro, la química habla de átomo y molécula, pero en última instancia, por ejemplo, la ley de Boyle habla de presión y volumen, y esos son fenómenos macroscópicos que son observables o medibles, ¿cierto? Por lo tanto, lo micro sin verlo ve un efecto macro, eso sería como una visión. Y claro, yo obviamente no estoy en contra de eso, ¿no es cierto? Reconozco que existe, ¿ya? Pero también existen conocimientos en ámbitos que no tienen nada macro. Por ejemplo, todo lo que es la física cuántica, los quarks, la teoría de las cuerdas, y ese conocimiento existe, ¿ya?
aquí dice Esteban, pero el que no sea observable no lo hace ser una duda problemática por sí misma. O sea, claro, estamos claros que si hay aspectos del mundo que son inobservables, ¿no es cierto?, va a generar el problema de, bueno, ¿y cómo podemos conocer algo que no vemos? ¿No es cierto? El asunto es, y aquí en la pregunta como bien concreta, ¿se puede generar conocimiento científico de un ámbito que escapa a la observación? Porque fíjense que esa pregunta que está haciendo hace como, no sé, 150 años atrás, dividía a la gente que trabajaba en filosofía de la ciencia. En realidad los científicos, la mayoría de los científicos no estaban ni al tanto de esta discusión, hacían ciencia, no me listo. Los filósofos estaban un poco confundidos, ¿no es cierto? Y algunos decían que todos estos ámbitos inobservables, algunos lo clasificaban como que no era ciencia, ¿ya? O sea, reconocían que había gente que hablaba de la evolución, que hablaba de los átomos, estoy hablando de los primeros atomistas que habían en la época moderna, reconocían que existían estos discursos, pero muchos filósofos lo clasificaban como anticientíficos o no científicos, literalmente. Para los filósofos de esa época, muchos ellos creían que lo científico era lo observable, lo otro no era observable, era ciencia ficción, por así decirlo. Pero es una postura que ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿ya? Y lo único que les digo, nadie ha visto un átomo. Una molécula, creo que el año 2013, por primera vez en mi vida, vi lo que creo yo que es una foto de una molécula, ¿ya? Y eso fue el año 2013. De hecho, puedo buscar hasta las fotos, y se las puedo mostrar. Miren, piensen la respuesta, ¿ya? A ver, ¿puedes saltarme una diapo? Fíjense. Voy a irme a un caso de Albert Einstein, que es eh, un caso bien extraordinario y bien moderno. Miren, fíjense que a ver, aquí Mauricio dice, la experimentación de esos conceptos inobservables se hace con experimentación indirecta, que nos da una visión de cómo podría ser. Claro, o sea, estamos de acuerdo, Mauricio, que la gente hoy en día en ciencia, ¿no es cierto?, en lo que tú llamas experimentación indirecta, dime si te interpreto bien, querría decir que tú lo que haces es obtener una especie de datos que se conectan indirectamente con entidades o procesos que ocurren en una escala microscópica. Es decir, yo no veo un átomo, pero veo lo que serían las consecuencias de la existencia de los átomos, una cosa así, ¿cierto? Por ejemplo, yo no veo átomos, pero veo espectros atómicos, veo líneas en un espectro fotónico. Entonces, claro, uno podría pensar en ese caso, ¿no es cierto?, de decir, bueno, ahí podríamos salvaguardar, digamos, esto, ¿no es cierto? Pero entendiendo eso y eso que no nos trauma a nosotros que estamos metidos en ciencia, lo que yo les quiero hacer ver es que para la gente que trabaja en filosofía, sobre todo antiguamente, era traumático. O sea, no entendían eso de los científicos, ¿ya? Algunos clasificaban que esta evidencia indirecta en realidad era una cuestión súper imaginativa y que no formaba parte de la ciencia, porque la ciencia es lo fenoménico, es lo que yo puedo ver directamente, ¿no es cierto? Otros, los menos en esa época, decían que sí era ciencia, ¿no es cierto? Y uno de ellos era Albert Einstein, por eso estoy poniendo la foto de él. Y había toda una discusión al respecto, ¿ya? Miren, yo les voy a mostrar un pequeño caso, porque el caso de Albert Einstein no es solamente que él hizo aporte a la física, él hizo aporte muy importante a la filosofía, a la ciencia, y muy poca gente le reconoce eso, ¿ya? Nicolás dice aquí, los modelos de las cosas que no se pueden ver igual están planteados en base a un razonamiento lógico y sujeto a evidencia, que sí se puede medir. Claro, es decir, lo que tú planteas, Nicolás, y un poco para que hablemos todo el mismo idioma, cuando uno habla de un modelo de las cosas, ¿no es cierto? Entendamos un modelo, fíjense lo que voy a decir, un modelo. Un modelo en ciencia, ¿no es cierto? Es una representación conceptual, es decir, está en el plano de las ideas, es una representación conceptual de la realidad, ¿ya? Quiere decir que yo me imagino un objeto ideal que existe en la realidad y además me lo imagino hipersimplificadamente. O sea, hay muchos detalles que no considero en el modelo para poder hacer predicciones, ¿no es cierto? Y precisamente poder ponerlo a prueba. Por ejemplo, el caso más que ustedes quizás deben conocer, el modelo del gas ideal, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿el modelo del gas ideal qué?
Son partículas sin volumen que no interaccionan entre sí, y si la realidad fuese así, uno podría pensar que hay una relación inversa entre presión y volumen, o hay una relación directa entre presión y temperatura, ¿no es cierto? Por las colisiones y todo este cuento. Y ahí uno podría tener evidencias indirectas, y ahí recalco la palabra indirectas, de la existencia de las partículas gaseosas. No sé si me explico. Entonces, claro, hay un razonamiento lógico en el punto de vista de que si yo planteo que la realidad es aproximadamente así, la consecuencia necesaria es que, bueno, a más temperatura, más colisiones, y a más colisiones, más presión. Ese es como el razonamiento lógico. Y después yo mido. ¿Ok? Pero ese proceso, que es buscar evidencia indirecta de algo que no veo, mucha gente no lo consideraba ciencia. No lo consideraba ciencia porque no era fenoménico. ¿Ok? Porque había visiones antiguamente que decía que la ciencia es lo que yo puedo comprobar directamente, literalmente. No indirectamente bajo este concepto que dice Nicolás, de que yo imagino un modelo y con razonamiento lógico lo someto a evidencia, y como dice Mauricio, evidencia bien indirecta. Bien indirecta, ¿ya? O sea, imagínense la cantidad de razonamiento lógico que hay para llevar la idea de los átomos y los electrones y los niveles de energía a una línea de un espectro fotómetro. ¿Ok? Son hartas pasos indirectos de razonamiento para decir que ese color y esa línea es evidencia de los átomos y los electrones y los niveles de energía. Esos pasos que los científicos lo hacemos siempre, ¿no es cierto? La gente que intentó comprender cómo se genera el conocimiento, mayormente filósofos que no eran científicos, ¿no es cierto? Los confundía, creo yo, ¿ya? Y los llevaron a clasificar a muchos de ellos a que, por ejemplo, la teoría atómica no era ciencia, que, por ejemplo, la teoría de la evolución no era ciencia, porque no se refería a nada directamente observado. Ustedes, obviamente, y yo encontramos eso como medio raro, ¿no es cierto?, por todo lo que ustedes mismos han redactado. Nosotros aceptamos la evidencia indirecta, aceptamos modelos conceptuales de la realidad, ¿no es cierto?, y eso es parte de la ciencia. ¿Ok? Para que vean ustedes que la cosmovisión en la cual ustedes se mueven ahora no es la misma que la que se movían hace 100, 150 años atrás. ¿Ya? Pero claro, uno no se da cuenta del mundo que está viviendo hasta que no se compara con otras realidades. Fíjense que Albert Einstein tuvo una influencia bien grande por varias razones. O sea, uno por su aporte a la física, ¿no es cierto? Y otro por su aporte a la filosofía. ¿Por qué Einstein hizo aporte a la filosofía y a la ciencia? Porque Einstein estudió a los filósofos. A estos filósofos que decían que la ciencia surge de la observación directa y que todo lo que la ciencia dice se puede demostrar directamente, ¿no es cierto? Esos filósofos empiristas que Einstein lo estudió, Einstein estudió a Francis Bacon, a David Hume, ¿no es cierto?, que eran tipos que eran filósofos empiristas. Einstein, al estudiarlo, ¿no es cierto?, él tiene unos textos, ¿no es cierto?, donde él dice, luego de estudiar a los empiristas, ¿no es cierto?, yo entendí cómo no se hace ciencia, porque según él, los empiristas estaban absolutamente equivocados. ¿Ya? ¿Y cuál es el argumento de él? ¿No es cierto? El argumento de él era el siguiente, y aquí un paréntesis. Einstein hizo varios aportes a la ciencia, ¿ya? Pero dentro de los aportes que más han influido en la filosofía de la ciencia es la teoría de la relatividad. ¿Ya? Y para hacer el cuento corto, ¿no es cierto?, la teoría de la relatividad surgió por un problema que era teórico. ¿Ya? ¿Cuál era el problema? No era un problema relacionado con fenómenos, era un problema relacionado con ideas. ¿Cuál era el problema? Era que habían dos teorías físicas que eran incompatibles entre sí. ¿Cuáles eran esas teorías? La física clásica newtoniana, ¿no es cierto?, que afirmaba por un lado que la ley de aditividad de las velocidades, ustedes les tienen que enseñar en física 1, por ejemplo, que si uno tira un objeto con un móvil movimiento, ¿no es cierto?, y hay una persona en tierra midiendo la velocidad, necesariamente, si yo le tiro el objeto a esa persona, la velocidad medida es la suma de las velocidades del móvil más la velocidad que le imprime la persona al objeto respecto de el auto donde está parado, que sería un poco lo que aparece en esta figura. O sea, yo, por ejemplo, voy corriendo a 200.000 kilómetros por segundo, al salir la flecha acá, lanzo un rayo de luz a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley newtoniana? Que lo que debiera medir como velocidad de la luz la persona que está en tierra es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, más la velocidad de la persona que se está acercando a ella. Eso es lo que es la ley de la velocidad, de aditividad de la velocidad de Newton.
que funciona perfectamente para automóviles, balas, toda la carrera militar de esa época se basaba en lanzar proyectiles en base a esas leyes y le acertaba. ¿Ya? El problema está que esa teoría, ¿no es cierto?, era incompatible con las leyes de la radiación electromagnética de Maxwell. Maxwell tenía toda una entelequia teórica, ¿no es cierto?, donde se refería a la luz, a sus propiedades, ¿no es cierto? Y el problema está que toda esa matemática de Maxwell funcionaba si es que la velocidad de la luz tenía un solo valor, que era 300.000 kilómetros por segundo. Entonces los físicos estaban con una disyuntiva, decían, pero si la luz tiene una velocidad constante, ¿qué pasa si es que un automóvil prende la luz? Y esa velocidad medida por una persona en tierra va a ser diferente. Entonces las leyes de Maxwell no serían útiles, decían. Entonces había como una contradicción lógica, o tenía la razón Newton, o tenía la razón Maxwell, o los dos estaban equivocados, pero no podían tener los dos la razón al mismo tiempo. Ese era como una especie de problema teórico. ¿Ya? Y lo que hizo Einstein fue resolverlo, literalmente. ¿Ya? Einstein llega, se enteró del problema, y él hace una propuesta teórica, o sea, todo esto basado meramente en razonamientos, ¿no es cierto? Y según él, en su libre imaginación, esa era su frase, ¿no es cierto? Y Einstein dice, miren, a mí se me ocurre que no solamente Newton está equivocado, yo creo que Maxwell también le faltó una cosa, ¿no es cierto? A Maxwell le faltó afirmar que la luz tiene una velocidad única respecto a cualquier observador. O sea, ni siquiera es una velocidad constante respecto a un observador. Respecto a cualquier observador, la velocidad de la luz es la misma. Esa fue como la visión de Einstein. ¿Ya? Y él dijo una cosa que es bien interesante, que no sé si la tengo por acá. Bueno, después voy a hablar de esto. Y él hizo una cosa que es bien interesante. Él dijo, mira, y esta idea que tengo yo, ¿no es cierto?, que resolvería todos estos problemas teóricos, además yo les voy a decir cómo demostrarlo. Y el tipo empieza a armar una matemática, ¿no es cierto?, diciendo, mira, si la velocidad de la luz es constante respecto de cualquier observador, se mueva o no, ¿no es cierto? Pues bien, lo que ustedes debieran esperar es que, perdón, en el caso de la luz, dado que la velocidad no cambia con el móvil, entonces, ¿qué es lo que cambia? Algo tiene que cambiar. Él dijo, el tiempo. El tiempo es lo que cambia. Es decir, la velocidad de la luz es la misma para todos, pero el tiempo no es el mismo para todos. Es decir, mi tiempo, los segundos que pasan en mi reloj, de acuerdo a Einstein, no tienen por qué ser necesariamente los segundos que pasan en sus relojes. Eso va a depender de si ustedes se mueven o no respecto a mí, o yo respecto a ustedes, ¿no es cierto? Cada quien tiene su tiempo propio, dice él. Y eso hace un aparataje matemático bien. De hecho, esto sale en el Racing. Yo bajé la ecuación, yo cuando tengo tiempo explico la teoría de la relatividad, porque a pesar que yo soy químico, la matemática es súper simple, son divisiones, no es más que eso. Y lo pone en una ecuación matemática, incluso donde uno puede calcular cómo cambia el tiempo propio dependiendo de la velocidad del móvil. Una cuestión terriblemente revolucionaria para la época, en esta época de Einstein, ¿no es cierto? Y quizás la mayoría de ustedes todavía lo cree así, se entendía que el tiempo era universal para todos, o sea, todos estábamos en el mismo tiempo, ¿ok? Es un tiempo universal, y Einstein decía, no, no es un tiempo universal. Y bueno, y para hacerle el cuento corto, ese tiempo propio lo midieron. Y efectivamente los relojes se desincronizan, ¿no es cierto? Los relojes que están en los satélites no corren en las mismas lapsos que los relojes que están en tierra. Si yo pongo un reloj en tierra y monto absolutamente sincronizado, lo monto en un satélite y mando ese satélite a orbitar la Tierra, después cuando voy a buscar ese reloj y lo traigo a Tierra de nuevo, los relojes están desincronizados. Y están desincronizados en la magnitud que Einstein predijo. ¿Ya? Einstein hizo un montón de aportes. La teoría de la relatividad general, que tiene que ver con el tiempo y las velocidades, él la generalizó y él incluyó después los efectos de la gravedad en todo esto. Y en realidad él demostró que no existe la gravedad, lo que existe es una especie de distorsión del espacio-tiempo, que él incluso dijo que la ley de gravitación universal de Newton era falsa, porque Newton decía que los cuerpos se atraen si es que tienen masa. O sea, ustedes saben que la ley de gravitación universal de Newton es M1 por M2 partido por G partido por D cuadrado. Es decir, que la fuerza de gravedad es en un cuerpo de masa 1 con un cuerpo de masa 2, se atraen. O sea, los dos cuerpos tienen que tener masa. Einstein dijo, no, la gravedad es un fenómeno de deformidad del espacio-tiempo, así como aparece en esta figura. Es como quien tira una sábana
hay un cuerpo de gran masa, ese espacio tridimensional digamos, se deforma, ¿no es cierto? Y un cuerpo con masa podría entonces atraer un cuerpo sin masa. ¿Qué cuerpo no tiene masa? Los fotones, por ejemplo. De acuerdo a Newton, los fotones no podrían ser atraídos gravitatoriamente porque no tienen masa cero, ¿no es cierto? Einstein dijo, no, sí pueden ser atraídos, y esto es todo al marco de una teoría, ¿no es cierto? Porque él estaba derribando a Newton en el fondo. Y él dijo, mira, pero esto que yo le estoy planteando no me lo crean, o sea, compruébenlo, ¿ya? Y él, ¿qué es lo que hace? Dice, mira, una forma de ver esto es, por ejemplo, ¿qué cuerpo es el que, cercano a nosotros, el que tiene más masa de todo? El Sol. Listo, entonces dijo, ¿y qué luz podría traer el Sol? La luz de las estrellas que están tras su plano. ¿Ok? Entonces Einstein dijo, esto es bien simple. Vean la posición de la luz de las estrellas en un eclipse, pero de estrellas que estén cercanas al paso óptico del Sol. Y él hizo un cálculo, él dijo, mira, por ejemplo, en un eclipse que va a ocurrir en tal fecha, dado que el Sol va a estar en una posición determinada, ¿no es cierto? La estrella A, que va a estar justo atrás del Sol y se va a poder ver, porque en un eclipse se pueden ver las estrellas, la luz de la estrella se va a desviar 15 grados, y él hizo un cálculo, ¿ya? Y cuento corto, hicieron el cálculo, ¿no es cierto? Y dio, ¿ok? Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque, bueno, Einstein llega y eh, dice, ¿qué es lo que estoy mostrando con esto? Además de su aporte físico, obviamente. Cuando él se refirió a la filosofía de la ciencia, Einstein hizo una opinión bien así fuerte. Él dijo, miren, normalmente los empiristas lo que hacen es decir, la ciencia se genera de la observación. Es decir, yo tengo que salir a observar el mundo, ¿ok? Para que se me ocurran ideas. Esa es como la visión del empirista, según Einstein, ¿ok? Y Einstein tenía una frase, que déjame ver si la tengo por acá. Esta es la frase de Einstein. Esta es una frase un poco que se la plantea Hume, que es uno de los principales empiristas de la época, de Galileo. Einstein nunca conoció a Hume, Hume era previo a Einstein, pero esta sería más o menos una respuesta de Einstein a Hume. Y esta frase es la segunda frase textual de Einstein, ¿cierto? Einstein dice, yo para construir mi teoría no observé nada. O sea, la visión empirista de que yo necesito partir observando el mundo para generar conocimiento es falsa, yo no observé nada. Incluso Einstein dice, incluso fue al revés. Fue mi teoría la que les dijo a ustedes qué observar, dónde y cuándo. O sea, desde mi teoría yo les dije que ustedes debieran observar cosas que nunca antes habían visto. Entonces él da vuelta a esto, él dice, son las ideas las que te dicen a ti qué observar, no es la observación que te dice a ti qué idea formular. Entonces Einstein dice, el método científico no parte con la observación. Yo no necesité observar, fue una frase de él. ¿Ya? Yo qué necesité, intuición y creatividad de mi mente, nada más. Y eso descolocó a muchos filósofos empiristas, muchísimo. Y no sé qué impacto generan ustedes ahora. Comentarios. Comentarios, dudas. A ver, ¿qué les parece esta visión de Einstein? Que no sé si conocían esa faceta filosófica de Einstein. ¿Ya? Hay un libro que yo les recomiendo que se llama La lógica de la investigación científica, que la escribió un filósofo alemán llamado Karl Popper. Y Karl Popper intercambió cartas con Einstein. ¿Ya? Y al final de ese libro, él tiene las cartas con Einstein que tiene frases como dudas, consultas, comentarios. Me parece bacán igual lo que está planteando, lo que planteó Einstein, porque quizás en un pasado, cuando recién se estaba como estudiando los fenómenos de la naturaleza del mundo, donde se planteaban como las primeras fórmulas importantes, como Newton quizá, era necesario igual observar para primero plantearse ideas, porque no había un conocimiento como establecido previo que fuera universal. Y en cambio igual ahora en el mundo, en el presente en el que vivimos, donde hay como un montón de hechos y ¿cómo se llama esto? Como leyes de las cuales nosotros nos podemos sujetar, podemos empezar a idear un montón de ideas de las cuales después derivar en algo que se nos ocurra y después observarlo y ver si es que es real o no. No es necesario tener que observar para luego formular, sino que con todo lo que tenemos, con todo el conocimiento, podemos formular y luego observar, claro. Mira, lo que tú mencionas, más o menos lo planteó un filósofo que murió este año,
que es un filósofo argentino, y él plantea que el método científico comienza con un conocimiento previo, ¿ya? Y claro, y tú lo asocias en que, si te entendí bien, antiguamente a lo mejor mucho de ese conocimiento previo era observacional, hoy en día no lo es tanto porque tenemos un acervo de conocimiento que no necesitamos observar el mundo muchas veces para tener ya conocimiento, ¿no es cierto? Y hay un filósofo que dice, más o menos lo que dices tú, es conocimiento previo, el mejor conocimiento que dispongas, ¿ok? Y claro, mientras uno más se devuelve a los inicios de la ciencia, claro, muchos de ese conocimiento eran a lo mejor observaciones de astros, eh, no sé, la forma de los animales, ¿no es cierto? Pero también hoy en día hay teorías respecto a esto, leyes respecto a esto, y eso también es conocimiento previo, ¿ya? Quizás con lo que voy a decir más adelante te puede que te haga sentido lo que tú estás planteando. Más comentarios, dudas. Miren, aquí me voy a devolver a como, no sé, 200 o casi 300 años antes de Einstein, ¿no es cierto? Solamente para rescatar una frase de un filósofo que a mi juicio es lo que tiene que ver con filosofía y la ciencia, como que no le han dado todo el mérito que se merece, a pesar que el tipo sí se le reconoce mucho aporte. Pero normalmente se hablan de filósofos mucho más modernos para plantear algo que él ya venía planteando hace 300 años. Este tipo es Immanuel Kant, que soporta en muchos ámbitos de la filosofía, pero lo que se refiere a la filosofía y la ciencia, yo rescato esta frase de él, porque él también está en contra del empirista. ¿Ya? Él decía, mira, yo reconozco que observar es importante en ciencia, pero no puedes quedarte solo con la observación. Porque claro, el mito urbano, ¿no es cierto?, dice que a Newton se le ocurrió la ley de gravitación universal, estando ahí, como sale en la foto, bajo un árbol, ¿no es cierto?, donde cae una manzana, o en su cabeza, o frente a él, vaya a no saber, y él al ver que cae la manzana y no cae la luna, ¿no es cierto?, se le ocurre entonces que hay una fuerza de atracción que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, por eso la luna no se cae porque está muy lejos, en cambio la manzana sí porque está más cerca, en el fondo. Esa es como la idea, ¿ya? Entonces, claro, la visión empirista dice, bueno, a Newton se le ocurrió la ley de gravitación universal porque observó la ley actuando, ¿no es cierto? Y en el fondo la tomó de la naturaleza. Sin embargo, Kant era uno que se negaba a eso, porque él decía, mira, ¿cuántas personas nos vieron manzanas caer antes de Newton? No se le ocurrió lo de Newton, ¿ya? O sea, es como que yo le dijera a ustedes, ustedes creen que, con la mano en el corazón, si ustedes hubiesen estado al lado de Newton, así como abrazado a Newton, y vieron lo mismo, ¿se le ocurriría lo mismo? Entonces, claro, los que tenemos una inteligencia normal, ¿no es cierto? Uno diría, no, se me ocurre. ¿A quién se le ocurre esa cuestión? A alguien con la cabeza de Newton, ¿ya? A mí no se me ocurre, ¿ya? Entonces, la frase de Kant es que según él hay algo previo a la observación. Y ese hace algo previo más o menos se insinúa con esta frase. O sea, Kant dice, solo cuando la mente tiene preguntas previas, la naturaleza responde. En el fondo, lo que voy a tratar de interpretar acá, no sé, esta es una palabra mía, ¿no es cierto? En el fondo, lo que uno podría interpretar de esto es que, según Kant, la observación en ciencias se vuelve fructífera siempre y cuando uno tenga preguntas previas a la observación. Entonces, en la naturaleza yo encuentro respuestas a preguntas, pero sin preguntas previas no hay respuesta, es una contemplación estéril. ¿Qué les parece esa reflexión? Que la estoy sacando más o menos de Kant, obviamente. Entonces, cuando uno le dice a alguien, si ustedes están de acuerdo con Kant, obviamente, si uno estuviera de acuerdo con Kant, uno tendría que decir, mira, consejo para hacer ciencia, visión empirista, sal a observar la naturaleza, se te ocurrirá algo, una forma de ver, ¿ya? Visión kantiana, a ver, ¿qué preguntas tienes? Y a ustedes, por ejemplo, se le ocurre la pregunta, no sé, ¿por qué el cielo es azul? No, ya, entonces ahora sal a observar la naturaleza con esa pregunta en mente para ver si es que encuentran la respuesta. Esa sería como la visión kantiana. O sea, no salgas a observar sin pregunta en la naturaleza. Según visión de Einstein, la respuesta se te puede ocurrir incluso sin observar la naturaleza. Esa es la respuesta de Einstein más extremista, ¿ya?
Este es Karl Popper, ¿no es cierto?, el filósofo que yo les mencioné. A él se le considera el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XX. Él murió el año 92, si mi memoria no me falla. Y yo reconozco que tuvo un pasado popperiano. Yo la primera vez que vi la propuesta de Popper me impresionó mucho, ¿ya? Y muchas veces veía la ciencia desde esta visión, ¿ya? ¿Cuál es la visión de Popper, no es cierto? Aunque esta visión para mí no es de él, es de Einstein, pero él sí la formalizó en una propuesta filosófica, ¿no es cierto? Él, en base al intercambio de cartas que hizo con Einstein, él propone lo siguiente, fíjense. Voy a saltar un poquito esto. Él dice, esta es la visión de ciencia empirista, ¿ya? La que va a aparecer ahora, esto. Que es, yo observo la naturaleza, encuentro ciertos patrones naturales, y con esos patrones naturales yo armo conjeturas, por ejemplo, una ley, ¿no es cierto? Y esas conjeturas después yo las sigo probando, ¿no es cierto?, para ver si son verdaderas o falsas. Entonces, siempre la fuente del conocimiento es lo empírico. Esta es la visión, según Popper, ingenua de la ciencia. ¿Por qué ingenua? Porque Einstein no hizo eso. ¿Okay? Según él, tanto Einstein como Galileo, como Pasteur, como Fleming, ¿no es cierto?, toda esa gente emblemática, lo que en el fondo hace es esto. Perdón. Los que hacen esto, según Popper, ¿no es cierto?, es cualquier animal curioso, como un gato. Un gato observa, incluso observa mejor que nosotros. Incluso los animales, los que tienen mascotas sabrán, ¿no es cierto?, los animales son capaces de anticipar cosas, o sea, ellos captan generalidades, ¿ya? Pero no hacen ciencia, ¿ok? O sea, de hecho hay muchos manuales de ciencia que dicen que si la fuente del conocimiento fuese la observación de los fenoménicos, hay muchos animales que están en mejor posición que nosotros para hacer ciencia, porque tienen sus sentidos más desarrollados, ¿ok? Entonces hay algo más que eso. Entonces, Popper dice, y este es más o menos el método popperiano, más o menos, este que lo voy a mostrar ahora. Popper dice dos cosas, y la primera cosa que es muy importante. Popper dice, la primera cosa que hay que desmitificar en este cuento es que cuando uno habla de método científico es como que uno estuviera hablando de una especie de receta temporal. Según Popper dice, no existe un método temporal de la ciencia. O sea, no se trata de que yo primero hago A, segundo hago B, tercero hago C. Él dice, lo que existe en ciencia es una lógica, no una cronología, ¿ya? O sea, en el fondo Popper dice, el orden en el cual uno hace ciencia, si es que uno observa primero, si es que uno se pregunta después, o al revés, ese no es el método científico. Hay gente que sigue un orden A, otro sigue un orden B. El método científico no te dice qué orden seguir. Lo que sí te dice es que debe haber una lógica. Es decir, según Popper, es que toda idea, llamémosle ahora hipótesis, ¿no es cierto?, toda idea, primero por lógica, debe ser una respuesta a una pregunta. ¿Ok? O sea, a mí se me puede ocurrir algo, pero ese algo debe responder algo del mundo. ¿Ok? O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que la naturaleza es discontinua, es porque eso me permite a mí responder la pregunta de por qué ciertas combinaciones no siguen los patrones de una combinación tradicional. ¿Ya? Y entonces, las ideas científicas son respuestas a preguntas o soluciones a problemas, por lógica. Ahora, a alguien se le puede ocurrir, como a Einstein, una pregunta primero y una idea después, ¿no es cierto? A alguien se le puede ocurrir una idea primero y después se da cuenta que esa idea responde a una pregunta o resuelve un problema. Después, Popper dice, mi propuesta es lógica, no cronológica. ¿Ok? Lo que sí Popper está de acuerdo, y ahí lo tomó de Einstein, y creo que también en parte de Kant, creo, esta es una especulación mía, él dice que la primera etapa lógica, no cronológica, lógica del método científico es un problema, ¿ya? Es decir, yo necesito hacerme una pregunta respecto a cómo funciona el mundo, en algún ámbito del mundo. Y luego, las ideas son un intento de responder eso. Ahora, Popper hace un aporte que yo sí lo encuentro bien interesante. Popper dice, yo cuando presento esto, en el fondo dice, si a mí me hacen la pregunta y de dónde surgen las ideas de la ciencia, claro, los empiristas van a decir, surge de la observación. Einstein va a decir, surge de la libre creatividad de mi mente. ¿Y qué es lo que responde Popper? Popper dice, mira, da lo mismo. Dice, si el método científico no te dice a ti cuál es tu fuente de inspiración. El método científico dice, tú obtén una idea, de donde sea, ¿ya? Hay gente que obtiene ideas inspirándose, observando la naturaleza.
Súper. Hay gente como Einstein que, según el mismo Einstein, ¿no es cierto?, sueñan cosas. Él soñaba que viajaba al lado de un fotón, dice, ¿ya? Sueña cosas y de ahí se le ocurre. Por ejemplo, el otro ejemplo emblemático es cómo se le ocurrió a Kekulé la estructura del benceno. Y él mismo dice que se le ocurrió después de una borrachera. Se emborrachó y en un sueño de borrachera se le ocurrió que los átomos de carbono se unieran en un ciclo. ¿Ya? Entonces Popper dice, esta es la lógica de la ciencia, no la cronología de la ciencia, no la psicología de la ciencia. Lo que dice es que usted debe tener un problema, debe tener una hipótesis. ¿De dónde surge un problema? ¿De dónde surge una hipótesis? Según Popper, estos son actos creativos y no hay lógica para la creatividad. ¿Ok? Pero no confundamos la fuente de inspiración con la lógica de la ciencia, porque si fuese así, y ustedes fueran, por ejemplo, Kekulé, ustedes tendrían que decir, primera etapa del método científico, emborráchese. ¿Por qué? Porque Kekulé se emborrachó y ahí se le ocurrió algo, ¿no es cierto? No, decía, no, si el alcohol fue quizás una fuente de inspiración, vayan a saber, pero no es parte de la ciencia. Entonces, cuando alguien dice, mira, para que se te ocurra una buena idea, observa la naturaleza, no, Popper dice, no, esa es la fuente de inspiración. ¿Cuándo parte la ciencia? Cuando ustedes hacen una pregunta, una buena pregunta. O cuando ustedes aportan una buena idea a una pregunta que no tiene respuesta. Esa es otra posibilidad. Entonces, el primer eje que menciona Popper, este eje que está acá, ¿no es cierto? Voy a marcarlo acá. Este eje que está acá, ¿estamos? Este es el eje creativo de la ciencia, según Popper. Y ahí no hay método. No hay método para ser creativo, según él. Por lógica, debe haber un problema, debe haber una hipótesis. Y según Popper, la lógica de la ciencia me dice a mí, la lógica, no la cronología ni la psicología, la lógica de la ciencia me dice a mí que el papel que tienen las observaciones o los experimentos es de evidencia. O sea, las observaciones de la naturaleza, las mediciones, los experimentos, su papel en la lógica del método científico es someter a prueba las hipótesis o las consecuencias indirectas de las hipótesis, como ustedes mismos lo dijeron. ¿Ya? Ese es el papel que tiene la evidencia o los datos, ¿no es cierto? Porque la evidencia son datos. Datos se obtienen por observaciones o mediciones o experimentos. ¿Ya? Entonces los datos, las observaciones, mediciones, experimentos, según Popper, no son la fuente de las ideas en la lógica de la ciencia. No es necesario que sean. ¿Que a algunos les sirven? Sí. ¿Qué les parece eso? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Son popperianos o no? ¿Qué les parece? Claro, ahí Francisca dice, o sea, da lo mismo de donde venga la inspiración para formular la pregunta. Eso es lo que diría Popper, exactamente, da lo mismo. No hay método para eso, no hay método para ser creativo. Tú tienes que formularte una pregunta, ¿ok? ¿De dónde te inspiraste? Da lo mismo. Para efectos de la lógica de la ciencia, da exactamente lo mismo. Lo que sí, con la pregunta en mente, ahí empezaste a hacer ciencia. Ahí sí. Ahora, fuente de inspiración, pucha, la historia de la ciencia muestra que hay de todo. ¿Ya? Muestra que hay de todo. Los casos más así de la gente más caperuza, ¿no es cierto? Los científicos o científicas más brillantes, ¿no es cierto? Pucha, no hay ni un patrón. Muchos dicen que Watson y Crick estaban drogados con LSD y ellos nunca desmintieron eso, o sea, lo más probable es que sea cierto. Cuando interpretaron un espectro de rayo X base a la estructura helicoidal. ¿Okay? Einstein a través de sueños, que sueños que tenía desde la adolescencia, dicen algunos, ¿no es cierto?, que viajaba arriba un fotón. Y ahí se le ocurría que eso que él se imaginaba que debiera haber era ridículo y se le ocurrían otras cosas, que Culé se emborrachó. Hay una historia, hay una película de un tipo que lo inspiró la enfermedad de un hijo para que se le ocurra la causa de la enfermedad del hijo y le encontró una cura, ¿okay? Que es una película bien bonita que se llama El aceite de Lorenzo, muy antigua la película, pero la podrán buscar en YouTube, debe estar. ¿Ya? No hay ninguna lógica activa, ¿ok?
De hecho, hay escritos de alumnos de Popper que dicen que cuando Popper partía a la clase, él decía, y era famoso, ¿no es cierto? Él siempre descolocaba a los estudiantes con una frase del tipo, decía, bueno, así, buenos días, soy Karl Popper, muchos se refieren a mí como el padre de la lógica de la ciencia, porque, como les mencioné, él era el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XX, influyente para los científicos, ojo, que eso es muy importante. Y Popper cerraba esa frase diciendo, el problema está que no existe el método científico. Entonces los alumnos que iban emocionados a escuchar a Popper, ¿no es cierto?, una eminencia, quedan descolocados porque ellos iban a aprender el método científico del principal exponente de la época de la filosofía de la ciencia, y él decía, no hay método. ¿Pero a qué se refería que no hay método? No hay método para ser creativo. Este eje, problema-hipótesis, no tiene método. Tiene que estar. ¿De dónde surge? Pucha. Ahí usted apele a los mejores de sus capacidades intelectuales y creativas para que se le ocurra algo. ¿Ya? Lo que sí es cierto es que los datos son para poner a prueba las hipótesis, de forma directa o indirecta. ¿Comentarios? ¿Los marcó o están rechazando esta propuesta? ¿Ya? Si aquí a mí me da lo mismo la postura que ustedes adhieran. ¿Ya? Estoy dando herramientas para que reflexionen de su propia actividad, nada más que eso. Yo tengo una postura, obviamente. ¿Ya? Que pasé por una época popperiana, después como que cambié un poquito. ¿Ya? Dudas, consultas. Ningún comentario, no lo puedo creer. Si ustedes callan, entiendo que se volvieron popperianos, porque dicen que quien calla otorga. ¿Sí? Ahí está que culé, el aceite de Lorenz, ¿cierto? Todos esos casos. Bueno, Karl Popper tuvo varios alumnos emblemáticos. Esteban dice, el profe dijo que fue Popper, pero ¿qué cree ahora? O sea, bueno, la respuesta a esto es que, bueno, Popper tuvo varios alumnos, algunos alumnos así, pero que los formó, incluso heredaron su cátedra, como Lakatos, que ya murió también. Otros alumnos que se rebelaron a su maestro, como Paul Feyerabend. Paul Feyerabend dijo que Popper estaba absolutamente equivocado y que no había método científico, y que en ciencia ni siquiera existe método, y que ni siquiera existe la palabra conocimiento científico, no tiene sentido, que eso es solo conocimiento nomás, no hay diferencia entre ciencia y no ciencia, etc. Lakatos fue un poco más mesurado, ¿no es cierto? Lakatos simplemente extrapoló la idea popperiana e incluyó, digamos, una visión un poquito más humilde, diciendo que en el fondo no a todos los científicos se le ocurren preguntas nuevas o ideas nuevas, sino que hay algunos que simplemente toman ideas que ya existen y con ellas predicen cosas. ¿Ya? Normalmente este modelo popperiano, según Lakatos, se aplica mucho para científicos geniales, como el caso de Einstein, que proponen cosas nuevas, pero la mayoría de los científicos no proponemos cosas nuevas. ¿Ya? Tomamos teorías que ya existen y a lo más explicamos cosas. ¿Ya? Y yo le encuentro toda la razón. ¿Ya? Yo la propuesta que más sigo es la de Mario Bunge, este tipo que murió lamentablemente este año, que ya tenía 100 años. ¿Ya? Que él tomó la idea popperiana, ¿no es cierto? Y él simplemente le agregó 2 puntos. ¿Ya? Él compartía con Popper de que la primera etapa del método científico tiene que ver con el problema de la hipótesis, pero, y ahí se hace mucho un comentario que dijo alguno de ustedes, pero él decía que, si bien es cierto, estaba de acuerdo con Popper de que los problemas y la hipótesis surgen de la creatividad. Bunge decía que esta creatividad no es la misma creatividad que un artista. El artista tiene chip libre, o sea, es absoluta creatividad. El científico, su creatividad es una creatividad ilustrada. Es decir, los problemas surgen de un acto creativo, pero en el marco de un conocimiento previo. Según usted dijo eso. ¿Ya? Es decir, él dice, la primera etapa del método científico es un problema, pero un problema que surja del conocimiento disponible. ¿Por qué? Porque según Bunge, la ciencia no se hace cargo de cualquier problema, se hace cargo de problemas los cuales el acervo de conocimiento que disponemos no da una solución o respuesta satisfactoria. ¿Okay? Entonces, no es cualquier problema. Porque él decía, por ejemplo, preguntarse hoy en día por qué el cielo es azul ya no es un problema científico, ya tiene respuesta. ¿Okay? Sin embargo, preguntarse por las causas del Alzheimer, hoy en día sí es una pregunta científica porque no tiene una respuesta. ¿Ya? Entonces, es el cuerpo de conocimiento previo el que me dice a mí
qué problema se puede investigar científicamente, y también es el cuerpo de conocimiento previo el que me dice qué hipótesis es racional de formular, ¿ya? Porque según Bunge, las hipótesis no pueden ser irracionales. Por ejemplo, yo no puedo decir hipótesis, yo transmitiré mi conocimiento telepáticamente a ustedes. Esa es una afirmación hipotética, ¿no es cierto?, que yo hago respecto del futuro. Si yo hiciera esa afirmación, según Bunge, no tiene ni un sentido, porque no hay ningún conocimiento previo que le dé plausibilidad a que eso tiene alguna esperanza de ser real. Porque nadie conoce algún órgano del cerebro que emita radiación, por ejemplo, ni mucho menos que reciba. Por lo tanto, afirmar que yo transmito conocimiento es irracional. Entonces, Bunge le da el barniz del cuerpo conocimiento previo, ¿ya? O sea, en el fondo es una creatividad controlada por la coherencia con el conocimiento preexistente. Porque según Bunge, la ciencia no aporta ideas sueltas al mundo. Son ideas que se conectan lógicamente con otras y se arman sistemas de ideas, son teorías. Esa es la definición de teoría en ciencia, de hecho, el sistema de ideas y datos que explican el mundo, ¿ya? Por eso cuando yo le dije que dejé de ser popperiano es porque un poco me fui más por el lado de Bunge, ¿ya? Que hasta la fecha veo que la ciencia como la vivo y como la veo, tanto yo como mi entorno científico, ¿no es cierto?, se ajusta mucho más a esto que a la propuesta popperiana. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo creo que, por lo general, a mí me gusta un poco más la idea de Popper, porque igual, ¿Sí? em, bueno, no, lo digo como un comentario nomás, de que creo que esta idea de que igual em, todos los problemas, y por eso la idea de Karl Popper de que lo encuentro genial, así como, En la más libre, digamos. claro, Sí, de hecho, mira, la propuesta de Popper, la gente de humanidades la ha criticado harto, porque dice que la propuesta de Popper, la propuesta de Bunge la consideran colonialista, porque dice que si tú afirmas que una idea nueva debe ser coherente con las ideas previas, quiere decir que en el fondo la ciencia se aísla de todo el resto. Eso es como la visión, ¿ya? Porque en el fondo lo nuevo debe ser coherente con lo que ya existe. Entonces tú no puedes ver los paradigmas, ¿ya? Esa es como y dicen que esa es la razón por la cual la ciencia, por ejemplo, se vuelve disruptiva respecto de los conocimientos ancestrales, por ejemplo, de pueblo original, ¿ya? Eh, está en boga, ¿ya? De hecho hay muchos. Bunge, el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XXI, ¿ya? Entonces, muchas escuelas que forman científicos se formaron, y me incluyo, ¿no es cierto?, bajo esta visión bungiana, ¿ya? ¿Me escuchan ellos? ¿Sí? sí, sí lo escuchan, ¿No? Ahí. sí. Y claro, eso tiene este lío, ¿no es cierto? Y hay escritores que van por el lado más de las humanidades que dicen que, en el fondo, la ciencia se ha transformado en una especie de colonialismo cultural occidental. O sea, ha erradicado, porque ha puesto los conocimientos no científicos como que fuesen conocimientos oscuros, ¿ya? Porque no cumplen cánones de la lógica de la ciencia, que es la coherencia con las ideas científicas que ya existen. Ahí hay un tema que está en discusión. Ya yo tengo mi postura, no me da el tiempo para discutirla ahora, ¿no es cierto? Si alguien tiene la podemos discutir después.
Pero ahí yo les presenté todas las posturas para que ustedes tengan una idea. Ahora, Popper igual tiene un criterio de marcación de ciencia, ¿eh? O sea, Popper tampoco es así un tipo que acepta cualquier idea. Según Popper, las ideas son científicas en la medida que sean falseables. ¿Y que sea falseable? Que tenga conocimiento, que tenga contenido informativo. Y por ejemplo, les doy dos datos. Popper está en contra de, daba 3 ejemplos de ideas de alta aceptación social que según él no eran científicas. Uno, el horóscopo, ¿no es cierto? Él decía que el horóscopo, lo que afirman el horóscopo no tiene contenido informativo. Por ejemplo, decir, se viene un viaje, ¿no? O grandes cambios vendrán en su vida. Eso no dice nada porque no dice qué cambio, dónde, cuándo. Entonces, según él, ese tipo de idea es infalseable. Yo no puedo, no hay ni una evidencia que demuestre que es falsa en el caso que sea falsa. Porque como es tan vaga, cualquier dato presente o futuro podría adecuarse a esa idea y darle un valor de verdad como que fuese cierto, ¿cierto? Popper decía distinto, es decir, mañana va a llover a las 12 de la tarde. Esa es una idea científica, que se expone a la refutación. Según él, ideas que no se exponen a la refutación están en el horóscopo, está, por ejemplo, en el psicoanálisis. Popper decía que el psicoanálisis, sistema dogmático, no se expone a la refutación. Todas las evidencias de la biología que refutan su lado, el psicoanálisis no las acepta como una forma de cambiar, sino que las rechaza, considera. ¿Ya? Él dice que, por ejemplo, el complejo de Edipo está archi falseado en biología, ¿no es cierto? Y los psicoanalistas siguen afirmando que existe. ¿Ya? Y el otro caso donde él asocia los pseudocientíficos de alguna idea, él decía, por ejemplo, que la interpretación marxista de la historia no es científica, siendo que el mismo Marx decía que sí lo era. ¿Ya? Y él decía, ¿por qué? Porque ninguna evidencia contraria lo hace opinión. O sea, por ejemplo, si uno ve un caso, así como ya, el éxito del sistema cubano de educación, uno ve como una evidencia a favor, pero el fracaso de Alemania del Este, uno debiera verlo como una evidencia en contra, ya que la clase proletaria quedó peor en este sistema. ¿Ya? Sin embargo, el Popper dice, ¿qué es lo que hacen estos sistemas de ese dato en contra? Simplemente levantan ideas ad hoc para defenderse, y dicen, no, pero es que tú... Entonces Popper dice, así se fundan las ideologías dogmáticas. Entonces Popper también así tenía un criterio de marcación de ciencia, ¿ya? O sea, así como Bunge habla de racionalidad, Popper habla de falsacionismo. ¿Sí? Así que a Popper tampoco lo querían tanto, ya así como para que lo piense. ¿Ya? Estamos a la hora porque esto termina hasta ahora, ¿no es cierto? Siempre me confundo con esta hora. Termina, creo que a las 12, 12:10, creo. Ya, nos pasamos. Ya, ¿qué vamos a estar? Sí, yo les voy a subir algunos textos para que los revisen, ¿no es cierto? Y ahí ustedes se armen una opinión más informada. Y vamos a tener esto otro jueves. Quien quiera profundizar más puede ir a los escritos. Yo parto un curso e-learning gratis en octubre, que en realidad es como la 7ª versión del curso, así que es un curso que lo pueden tomar, que también ahí tengo más tiempo para extenderme en algunos tópicos, y que quien quiera puede también verlo ahí. Bueno, también hay un curso activo de epistemología de la ciencia que es obligatorio para pedagogía, pero los pueden tomar, hay algunos cupos químicos el próximo semestre, si les interesa. Y ahí pueden profundizar más, ¿no es cierto? O pueden también consultar el libro que escribí yo, que está en la biblioteca. Lamentablemente hay que esperar a volver a presencialidad. Lo pueden leer. Hay literatura de todos lados. ¿Ya? Eso. Entonces, este otro jueves, y recuerden el tema de que después vienen las pruebas. Nos estamos viendo.